Bienvenidos a este viaje que nos llevará a descubrir uno de los momentos más impactantes de toda la historia. Hoy comenzamos a recorrer juntos la caída silenciosa de un imperio que parecía invencible. Pero también necesito de ti. Suscríbete, es gratis, no cuesta nada y ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo, trayendo material de calidad, enseñanzas profundas y reflexiones espirituales cada semana. Ahora sí, acompáñame a abrir las puertas de Roma, donde el hierro brillaba, pero el corazón ya estaba resquebrajado. ¿Qué tenía Roma que fascinaba al mundo entero y qué ocultaba detrás de su brillo de hierro? ¿Era realmente una fortaleza inconquistable o apenas un edificio de mármol levantado sobre grietas invisibles, mientras las estatuas se alzaban orgullosas y las monedas grababan rostros que prometían eternidad? En los callejones oscuros de la ciudad eterna, la ambición, la corrupción y el egoísmo devoraban sus cimientos en silencio. Roma dominaba ejércitos, forjaba caminos, levantaba anfiteatros que desafiaban los siglos, pero no podía gobernar su propio corazón. A medida que las legiones extendían sus fronteras con espadas de hierro, dentro de sus muros, la desigualdad, la avaricia y el hambre edificaban otra Roma, una que ni los ejércitos ni los emperadores querían ver. Para contar esta historia, no vamos a recurrir a mitos. Vamos a basarnos en fuentes históricas reales, testigos directos o cercanos a los hechos que marcaron a Roma y sus protagonistas. Plutarco, filósofo y sacerdote griego del siglo I, cuyas vidas paralelas nos permiten comprender la mente y el carácter de figuras como César, Craso y Pompeyo. Suetonio, historiador romano, secretario del emperador Trajano, autor de La vida de los 12 Césares, donde reveló desde costumbres privadas hasta decisiones de Estado. Cicerón, senador y orador romano, testigo ocular del ascenso de César, cuyos escritos políticos y cartas personales son material de archivo vivo. Además, consultaremos descubrimientos arqueológicos, monedas, documentos oficiales y, sobre todo, la palabra de Dios, porque esta historia no es solo política, es también espiritual. La profecía ya había hablado siglos antes, un reino fuerte como el hierro, pero frágil como barro agrietado, y mientras las trompetas resonaban en las plazas y los senadores brindaban bajo columnas de mármol, nadie parecía escuchar que bajo el estruendo de la gloria, el eco de la caída ya comenzaba a susurrar. Tal como lo reveló el profeta Daniel, siglos antes de que estas piedras fueran colocadas, el cuarto reino sería como el hierro, y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, así él desmenuzará y quebrantará todo, y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero, y en parte de hierro, será un reino dividido. Daniel 2:40-41, RVR 1960. Detrás de la grandeza visible de Roma, el juicio profetizado ya comenzaba a murmurar en sus cimientos. Roma, el nombre mismo era sinónimo de poder. Sus ejércitos, invencibles; sus leyes, inquebrantables; sus caminos, interminables, extendiéndose como venas de hierro por todo el mundo conocido. A los ojos de los hombres, Roma parecía eterna. Nadie podía imaginar que en las entrañas mismas de su gloria, la corrupción, la traición y la codicia comenzaban a minar los cimientos del imperio. En las plazas se celebraban victorias con espectáculos colosales. En los palacios se tejían alianzas bajo juramentos vacíos. Y en los mercados, la desigualdad crecía como una sombra silenciosa. Mientras las estatuas doradas brillaban al sol, en las calles, los pobres morían de hambre bajo esos mismos monumentos que prometían grandeza.
Así era Roma en el tiempo en que la profecía de Daniel comenzaba a revelarse ante los ojos atentos, aunque casi nadie quisiera verlo. Un reino de hierro, sí, pero mezclado con barro, condenado a quebrarse desde su propio corazón. No todo lo que brilla es oro, y no todo lo que domina permanece. Roma, tan fuerte en sus columnas, era débil en sus fundamentos. No fueron ejércitos enemigos los que quebraron a Roma. Fue su propia soberbia, su ambición desmedida, su hambre insaciable de poder. Mientras el mundo miraba sus estatuas de hierro, pocos veían que la grieta más profunda no venía de fuera, sino que nacía desde dentro. Así lo había revelado el profeta Daniel, siglos antes de que los emperadores caminaran sobre esas mismas piedras. Un imperio fragmentado, fuerte en apariencia, quebradizo en su esencia, y aunque Roma cantaba himnos de gloria, el eco del juicio divino ya resonaba entre sus muros. Pero cuando un imperio comienza a agrietarse desde dentro, siempre aparece un nombre, una promesa o una amenaza, según de qué lado se lo mire, surgido entre las intrigas del Senado, entre los ecos de conspiraciones y alianzas secretas, surgió aquel que no solo soñaría con Roma, sino que se atrevería a forjarla a su propia imagen. No era un simple general, no era un simple político, era la respuesta de la ambición al vacío que Roma no sabía llenar. Su nombre aún no lo susurraban las plazas, pero sus pasos ya hacían temblar el mármol sagrado. Así comenzaba la historia de quien cambiaría el destino de Roma y pondría en marcha el cumplimiento de profecías que el mundo aún no entendía. Roma no cayó de un solo golpe. Roma comenzó a caer cuando dejó de escuchar su propia conciencia, cuando cambió la sabiduría por la ambición, y en ese vacío surgió el hombre que no solo soñaría con gobernarla, sino que estaría dispuesto a destruir todo lo que fuera necesario para construir su propio legado. Pero cada imperio humano, por más grandioso que parezca, tiene fecha de expiración. Así como la profecía había anunciado, el cuarto reino de hierro y barro estaba viviendo sus últimos días, aunque la mayoría aún no lo sabía. ¿Dónde nacen los sueños que cambian imperios? ¿En la cuna de los reyes o en los corazones inquietos de niños que se atreven a imaginar más allá de su tiempo? En una Roma dividida entre la gloria y la corrupción, un niño caminaba entre estatuas de mármol, soñando no con servir a su patria, sino con inmortalizar su nombre en ella. Julio César, aún sin corona ni espada, ya llevaba en su interior la semilla de un imperio, y mientras otros jugaban en los foros, él ya contemplaba cómo sería algún día el arquitecto de su propio destino. No era un niño cualquiera. Julio César cargaba en su sangre una herencia que en Roma era considerada casi sagrada. La gens Julia, su familia, aseguraba descender directamente de Iulo, el hijo de Eneas, y por tanto, de la mismísima diosa Venus. Esta convicción no era una simple tradición familiar. En los registros históricos conservados por Suetonio, en la vida de los 12 Césares, se describe que los Julios llevaban su linaje como un símbolo de favor divino y como una responsabilidad casi profética. Desde pequeño César creció bajo la presión, no solo de ser noble, sino de estar destinado a grandes obras. La arqueología moderna también ha respaldado parte de esta herencia simbólica. En excavaciones en Lavinium se encontraron altares dedicados a Eneas y a su hijo Iulo, figuras clave en la mitología que los Julios reclamaban como su origen. Esta fuente proviene de los hallazgos arqueológicos documentados por Antonio Mastrocinque en sus estudios sobre la fundación mítica de Roma. Para un niño como Julio César,
Crecer escuchando que su sangre provenía de los dioses no era un cuento de hadas, era una misión, y aunque sus manos aún no empuñaban la espada, su corazón ya latía con el sueño de construir un legado que los siglos no pudieran borrar. No basta con tener un linaje ilustre para dejar huella en el mundo. Julio César, aunque crecido bajo la sombra de héroes y dioses, tuvo que enfrentar la dureza de la vida romana desde muy temprano. La muerte de su padre cuando apenas era un adolescente dejó a César expuesto a las intrigas y peligros de la aristocracia. Según las crónicas conservadas por Plutarco en Vidas Paralelas, César tuvo que aprender a navegar entre alianzas políticas, enemigos ocultos y presiones familiares, desde que era apenas un muchacho. La arqueología también arroja luz sobre su contexto. En excavaciones del Foro Romano se han encontrado inscripciones y restos de las casas patricias, mostrando el lujo y la corrupción que envolvían la vida de los nobles. Y entre ellos, creció aquel niño destinado a más. Estos hallazgos fueron documentados por la arqueóloga Penélope Davis en sus estudios sobre arquitectura romana y poder político. César no soñaba con seguir el camino seguro de los senadores tradicionales. Su juventud estuvo marcada por una sed de algo más: la gloria, la eternidad, la inmortalidad de su nombre. A cada humillación, a cada pérdida, César respondía con una fuerza silenciosa: la firme decisión de no ser una nota a pie de página en la historia, sino el autor de una nueva era. No todos los sueños nacen en la humildad. Algunos sueños se forjan entre el eco de antiguas glorias y la ambición de superar incluso a los dioses. Julio César no deseaba simplemente servir a Roma. Él soñaba con ser Roma. Sus días de juventud no estuvieron marcados por la obediencia ciega, sino por una obsesión creciente: inmortalizar su nombre más allá de cualquier frontera, más allá de cualquier senado, más allá de cualquier templo. Según registros de Cayo Suetonio, tranquilo en la vida de los 12 Césares, César, incluso desde joven, anhelaba una grandeza que no pudiera ser otorgada, sino conquistada. Y así, mientras las multitudes rendían tributo a los ídolos de piedra, un joven soñador forjaba en su corazón su propio altar de gloria. Pero mientras los hombres alzan sus tronos de polvo, el Señor de los cielos ya había advertido: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra, y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Salmos 2, versículos 1 a 3. RVR 1960. En la historia de César, como en la historia de tantos otros, se repetía una antigua verdad: el corazón humano, en su deseo de reinar, olvida al verdadero rey. El orgullo de una sangre ilustre, los sueños de una gloria eterna y la ambición de un corazón inquieto comenzaron a trazar el camino de Julio César, mucho antes de que los ejércitos lo siguieran. No fue la espada, ni el Senado, quien primero coronó a César en su mente. Fue la convicción interna de estar destinado a algo que los simples mortales no podían comprender. Pero la historia, una y otra vez, recuerda a los hombres que elevan su corazón más allá de los cielos, que el trono ya tiene dueño. Y como enseña el Salmo 2, ningún consejo de reyes ni sueños de gloria humana pueden quebrantar la voluntad del Altísimo. Lo que estaban haciendo en ese niño llamado Julio no sería solo una historia de conquistas, sería una lección eterna sobre la fragilidad del poder humano frente al juicio del Dios verdadero. Roma, la ciudad que había conquistado el mundo conocido, ahora comenzaba a devorarse a sí misma.
Tras las victorias en lejanas tierras, el botín, la gloria y la ambición habían vuelto más peligrosos a los hombres que a sus enemigos. El Senado ya no era un consejo de sabios, era un campo de batalla, donde las alianzas cambiaban como el viento y donde cada voto era comprado con oro o con miedo. Según relata Plutarco en Vidas Paralelas, Roma no cayó primero por espadas extranjeras, sino por la corrupción interna que devoraba a sus propios líderes, y en ese caos de traiciones y pactos secretos comenzaron a surgir nombres que no se conformarían con un puesto en el Senado, ni con una estatua en el foro. Querían más, querían todo. Craso, el hombre más rico de Roma; Pompeyo, el general invencible; César, el político audaz que soñaba con ser eterno. Y aunque en apariencia eran rivales, pronto descubrirían que el hambre de poder puede unir a quienes el orgullo separa. Así comenzaba a tejerse en las sombras una alianza que cambiaría el destino de Roma para siempre. Mientras Roma se desgarraba en luchas internas, un nombre se escribía en cada propiedad confiscada, en cada casa incendiada, en cada deuda desesperada. Craso, Marco Licinio Craso, no era un general glorioso, ni un filósofo célebre. Era el rostro de la codicia disfrazada de éxito. Según relata Plutarco en Vidas Paralelas, Craso amasó su fortuna comprando las casas de los pobres que sufrían incendios o deudas, aprovechándose de la miseria para levantar su imperio personal de ladrillos y oro. La arqueología moderna también confirma esta dinámica. En registros de ventas y ruinas analizadas en el Aventino, los estudios de John R. Patterson, The City of Rome, From Republic to Empire, revelan el enorme traspaso de propiedades hacia manos privadas como las de Craso. Pero la riqueza nunca fue suficiente para su ambición. Craso soñaba con algo que ni el oro ni las casas podían darle: el reconocimiento eterno. A su codicia de riquezas se sumaba ahora una codicia más peligrosa: la sed de poder político y militar. Y en esa Roma hambrienta de héroes, Craso estaba decidido a comprar o aplastar todo lo que se interpusiera en su camino. Mientras Craso acumulaba oro, Pompeyo acumulaba victorias. Cneo Pompeyo Magno no era un simple militar, era el hijo predilecto de las legiones. Su ascenso fue meteórico. Desde su juventud supo ganar el favor de los ejércitos y con ellos el favor del pueblo. Según narra Plutarco en Vidas Paralelas, Pompeyo ganó el título de Magno, el Grande, tras una serie de campañas militares que extendieron las fronteras de Roma más allá de lo soñado. Pero no todo era honor desinteresado. Tras cada victoria, Pompeyo buscaba algo más difícil de conquistar que una ciudad: la admiración eterna de Roma. Y aunque su espada brillaba en los campos de batalla, su orgullo brillaba aún más en los pasillos del Senado. El pueblo lo amaba, los soldados lo idolatraban, pero los senadores lo temían. En las inscripciones encontradas en los restos del Teatro de Pompeyo, documentadas por la arqueóloga Amanda Claridge, Roma, un guía arqueológica de Oxford, puede verse cómo él mismo promovía su imagen como salvador de Roma. Pompeyo no solo quería ser recordado como un vencedor, quería ser un monumento vivo. Pero en Roma, los monumentos eran tan frágiles como las alianzas que los sostenían. Roma, orgullosa de sus conquistas, jamás imaginó que el mayor peligro vendría, no de un reino lejano, sino de sus propios esclavos. En el año 73 a.C., Espartaco, un gladiador tracio, lideró una rebelión que estremeció los cimientos del imperio. Según las crónicas de Apiano en Guerras Civiles, Espartaco y sus seguidores no eran simples fugitivos, eran un ejército disciplinado, imparable,
decidido a luchar por su libertad o morir intentándolo. Tomaron ciudades, fortificaron posiciones cerca de las montañas y en más de una ocasión derrotaron a las mejores legiones enviadas para sofocarlos. La arqueología en Capua y zonas del sur de Italia, documentada por estudios de J.K. Evans, The Wars of the Romans, confirma la magnitud de esta rebelión. Villas destruidas, fortificaciones improvisadas y un movimiento de esclavos mucho más organizado de lo que la historia oficial quiso reconocer. Pero Roma jamás dejaría impune semejante desafío. Craso, con todo su oro y su ambición, asumió el mando de las operaciones, y mientras organizaba una represión brutal, no estaba solo. En las sombras, aprendiendo, observando, se encontraba un joven oficial, aún lejos de los laureles de la historia, Cayo Julio César. Aunque no lideró tropas contra Espartaco, su paso por los círculos militares y políticos de Roma, en esos años convulsos, formó su mirada sobre la guerra, sobre el poder y sobre la fragilidad de las rebeliones humanas. Se dice que César, en funciones menores, participó en operaciones estratégicas destinadas a debilitar la cohesión de los rebeldes, forzándolos a abandonar posiciones seguras, fragmentando su fuerza. Y así, bajo las espadas de Craso, y quizás bajo la astucia de jóvenes aprendices del poder, la rebelión de Espartaco fue finalmente aplastada. Miles de esclavos, crucificados a lo largo de la Vía Apia, recordaron al mundo que Roma, aunque quebrada por dentro, aún sabía castigar con hierro y sangre. Tras la sangre derramada en las rebeliones y tras las glorias acumuladas en los campos de batalla, tres nombres comenzaron a acercarse, no por amistad, sino por necesidad. Marco Licinio Craso, el hombre más rico de Roma; Cneo Pompeyo Magno, el general invencible; Cayo Julio César, el político joven y audaz, decidido a escribir su propia ley en el mármol eterno. Cada uno poseía lo que a los otros les faltaba. Craso tenía el dinero, Pompeyo tenía el prestigio militar, César tenía la audacia política. Según relata Suetonio en La vida de los Césares, fue César quien, con su visión estratégica, propuso una alianza secreta, una unión invisible a los ojos del Senado, pero poderosa como un ejército en la sombra. Así nació el primer triunvirato en el año 60 a.C., un pacto no oficial, sellado no por leyes, sino por intereses personales. Para Craso, era la oportunidad de obtener más prestigio. Para Pompeyo, era asegurar sus conquistas en Oriente. Para César, era abrirse paso hacia el consulado, y más allá. En su obra, La caída de la República Romana, el historiador Plutarco detalla que esta alianza, aunque aparentemente sólida, era frágil como el vidrio, sostenida solo mientras cada uno obtuviera su parte del botín. Y mientras en las plazas Roma celebraba los juegos y el Senado fingía gobernar, en realidad, el destino de la República ya había sido sellado, en un pacto de tres hombres, contra toda una nación. Roma creía que controlaba su destino, con oro, con ejércitos, con alianzas forjadas en la oscuridad. Sus líderes pensaban haber asegurado su eternidad, pero los imperios, construidos sobre la ambición y la corrupción, están condenados a desmoronarse desde su propio corazón. La Biblia, siglos antes, ya lo había advertido. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová. Jeremías 9:23-24, RVR 1960. Craso, Pompeyo, César creyeron dominar el mundo, pero ninguno de ellos dominó jamás su propio corazón.
Y mientras los aplausos resonaban en los foros y las monedas grababan sus rostros, el juicio de Dios ya estaba escrito en las piedras de Roma, un juicio que ni el oro, ni la espada, ni las alianzas humanas podrían evitar. El joven aprendiz, el heredero de un linaje que soñaba con los dioses, ahora era algo más. Cayo Julio César ya no caminaba entre las sombras del poder. Ahora, él mismo era el arquitecto de su destino, con alianzas tejidas en secreto, con pactos sellados no por honor, sino por ambición. César había escalado cada peldaño, hasta llegar al corazón mismo de Roma. Las plazas pronunciaban su nombre, los foros debatían su audacia, y los senadores comenzaban a temer lo que hasta entonces solo habían despreciado. No era un simple político, no era solo un general, era un hombre que había comprendido una verdad que otros ignoraban. En un mundo que se desmorona, quien se atreve a tomarlo en sus manos se convierte en su dueño. Pero detrás del eco de las aclamaciones, en los pasillos silenciosos del Senado, ya comenzaban a tramar la caída de aquel que soñaba ser eterno. Al principio, compartían un sueño, moldear Roma a su imagen. Pero los sueños, cuando nacen de la ambición, rara vez sobreviven a la codicia. Mientras Cayo Julio César ganaba victorias en las Galias, extendiendo el dominio de Roma como nunca antes, Pompeyo veía su propio brillo opacado. El general invencible ahora era eclipsado por las hazañas de su antiguo aliado. Según narra Suetonio en La vida de los 12 Césares, el Senado, temeroso del poder creciente de César, comenzó a cortejar a Pompeyo, sembrando desconfianza y rivalidad entre los dos hombres más poderosos de Roma. La muerte de Julia, hija de César y esposa de Pompeyo, selló el destino de su alianza. La última cuerda que los unía se rompió. Pompeyo ahora temía a César, y César ahora veía a Pompeyo como el guardián del viejo orden que debía ser derribado. Los amigos se convirtieron en rivales, y Roma se preparaba para elegir entre dos futuros que no podían coexistir. Pero debajo de esas sonrisas de ocasión ya germinaban las semillas de la desconfianza, porque en Roma las alianzas hechas por ambición siempre terminaban en tragedia. César ya no los veía como aliados, sino como piezas de un tablero que solo él pretendía mover. Y en la política romana, cuando alguien toma demasiadas ventajas, pronto se convierte en el próximo enemigo. Hay momentos en que un solo paso separa la obediencia de la rebelión. En el año 49 a.C., a orillas del río Rubicón, Cayo Julio César detuvo su caballo. Detrás de él, una legión leal. Del otro lado, el corazón de Italia. Cruzar ese río significaba romper la ley, desafiar al Senado, declararle la guerra a Pompeyo y al viejo orden republicano. Según narra Suetonio, César dudó, pero solo por un instante. Entonces, pronunció una frase que resonaría por siglos: Alea y acta est, la suerte está echada. Y cruzó. No hubo vuelta atrás. La república tembló, las ciudades callaron, y Roma se preparó para la guerra civil. En los ojos de César no había temor, había destino, había ambición, y quizás la ilusión de controlar lo incontrolable. Pero ningún imperio, por más glorioso que parezca, puede desafiar al cielo sin esperar respuesta. Roma entera contuvo el aliento, mientras un solo hombre decidía el futuro de millones. Cruzó el Rubicón, desafió al Senado, declaró la guerra, y desde ese momento, Julio César ya no era un político, ya no era solo un general, era un dios entre hombres, o al menos así lo creía.
Pero mientras los soldados lo vitoreaban y el pueblo lo convertía en leyenda viva, el cielo guardaba silencio, no por indiferencia, sino por juicio. La palabra de Dios ya lo había advertido siglos antes. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Proverbios 16-18, RVR 1960. En el alma de César ya no cabía obediencia, solo ambición, solo control, solo eternidad construida por sus propias manos. Pero ningún nombre, por más grande que resuene en la historia, puede salvarse cuando ha ignorado la voz de lo alto. La gloria, sin humildad, siempre es el preludio de la ruina. La guerra había terminado, pero la batalla más peligrosa recién comenzaba. Julio César ya no era el perseguido, ahora era el perseguidor. Ya no era el estratega brillante en el campo de batalla, era el dueño del juego. Pompeyo había huido, el Senado había sido silenciado, y Roma lo miraba con la mezcla exacta de amor y temor. Según Suetonio, jamás en la historia romana un solo hombre había concentrado tanto poder con tan poco freno. Pero algo comenzaba a quebrarse, no afuera, no en el enemigo, dentro. Porque cuando un hombre alcanza la cima del mundo y ya no le queda a quien vencer, lo único que puede destruirlo es él mismo. Y César empezaba a mirarse como eterno, pero el juicio ya caminaba detrás suyo. Craso, el tercer vértice de aquel pacto invisible, había muerto años antes, derrotado en las tierras de Partia. Su ambición por conquistar el este terminó en tragedia. Según Plutarco, lo ejecutaron de forma brutal, y con su caída también cayó el delicado equilibrio de poder que una vez unió a tres hombres: Pompeyo, el general invencible, el ídolo del pueblo, el aliado, y luego enemigo de Julio César. Ya no era más que un fugitivo. Tras ser derrotado en Farsalia, decidió huir a Egipto, buscando asilo entre antiguos aliados. Pero en los pasillos del poder, la lealtad rara vez sobrevive al miedo. Según narra Plutarco, al desembarcar en la costa egipcia, fue recibido no con honores, sino con una espada. Lo decapitaron en la arena. El último rival de César caía no en combate, sino por traición. Cuando le llevaron la cabeza, Julio César no celebró, lloró, porque en ese instante comprendió que su victoria lo había dejado solo, solo frente a un imperio que lo temía, solo frente a un senado que lo odiaba, solo frente a su propio reflejo. Roma ya no tenía a quien enfrentar, solo tenía a César, y eso sería el principio de algo mucho más peligroso que cualquier enemigo externo. Con Craso muerto en tierras extranjeras, traicionado por su ambición desmedida, con Pompeyo asesinado en las costas de Egipto y el Senado sometido, el mundo ya no tenía fronteras para Julio César. Fue nombrado dictador, primero por un año, luego por 10, y finalmente de por vida. El pueblo lo aclamaba. Las monedas llevaban su rostro, las estatuas lo mostraban como un semidios. Según Suetonio, César caminaba entre los templos como si ya no necesitara permiso de los dioses, solo aplausos de los hombres. Reformó leyes, repartió tierras, perdonó enemigos, redujo deudas y multiplicó el pan para el pueblo. En apariencia, era el líder perfecto, pero en silencio, los cuchillos comenzaron a afilarse, porque el poder absoluto es un arma de doble filo, y cuanto más alto se eleva un hombre, más profundo será su eco cuando caiga. En las plazas lo aclamaban como salvador, en las sombras lo acusaban de tirano, y en medio de ese ruido, César no escuchaba otra voz que la suya. En las paredes del Senado
No se oía la voz del pueblo, se oían susurros, miradas evasivas y promesas selladas con miedo. Julio César, el hombre que había perdonado enemigos, que había repartido riquezas, que había levantado a Roma, ahora era percibido como un peligro. Había cruzado una línea invisible, la línea donde el poder ya no convence, sino que oprime. Algunos decían que quería ser rey, otros que ya se creía un dios. Las estatuas lo mostraban con corona de laurel. Los altares llevaban incienso a su nombre, y aunque él lo negaba, las señales eran demasiado evidentes. Bruto, su protegido, Casio, su estratega, y otros tantos senadores comenzaron a hablar, no por odio, sino por temor. Y mientras César caminaba entre multitudes celebrando su poder, no veía lo más peligroso de todo, que los que te alaban en público, muchas veces ya decidieron en silencio que no seguirás gobernando. El 15 de marzo del año 44 a.C., Julio César entró al Senado. Era un día común en apariencia, un día más para hablar de leyes, de reformas, de imperio. Pero ese día, Roma decidió que había ido demasiado lejos, que su poder ya no era liderazgo, sino amenaza. Y entonces ocurrió. En medio de sus colegas, rodeado por senadores, sin armas ni escoltas, comenzaron los golpes. 1, 2, 3, hasta 23 puñaladas atravesaron su cuerpo. Plutarco narra que al principio intentó resistirse, pero al ver que entre sus atacantes estaba Bruto, su protegido, su amigo, bajó la toga y no luchó más. «Tú también, Bruto», habría dicho, y entonces cayó, a los pies de la estatua de Pompeyo, como si la historia le recordara que toda traición siempre regresa. Su muerte no trajo paz, trajo caos. No salvó la República, la terminó de enterrar, porque tras su asesinato, su figura se volvió mito. El hombre se transformó en leyenda, y el nombre César ya no sería de carne y hueso, sería un trono, sería el imperio. Julio César lo ganó todo, cruzó el Rubicón, derrotó a Pompeyo, gobernó Roma, cambió leyes, acuñó monedas, escribió su nombre en los libros y en las estatuas, pero entre tanta gloria, perdió lo más valioso, perdió la humildad, perdió la conciencia y quizás perdió el alma. Jesús, siglos después, pronunció una pregunta que atraviesa la historia. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36, RWR 1960. César no murió en el campo de batalla, no cayó frente a un enemigo extranjero, fue asesinado por los suyos, por quienes le sonreían cada día, y su muerte no fue solo la caída de un hombre, fue el eco de una advertencia que aún resuena. Ningún trono es eterno, ningún poder humano sobrevive al juicio del cielo, y ningún nombre, por más grande que sea, puede salvarse si no ha sido escrito en el libro de la vida. Julio César había muerto hacía décadas, su cuerpo ya no caminaba por los foros, sus ejércitos ya no marchaban por las calzadas romanas, pero su nombre seguía vivo. Ya no era un hombre, era un trono, era una moneda, era un símbolo de poder, porque César se convirtió en el título de cada emperador que vino después, desde Augusto, su hijo adoptivo, hasta Tiberio, el hombre que gobernaba en los días de Jesús. Aún muerto, Julio César hablaba, su rostro aún estaba en las monedas, su poder aún gobernaba las leyes y su sombra aún pisaba la tierra prometida. Fue en ese contexto, con el Imperio Romano dominando Jerusalén, que los fariseos intentaron tenderle una trampa al Nazareno. ¿Es lícito dar tributo a César o no?
Pero Jesús, con solo una moneda, reveló una verdad eterna. Le pidieron un denario, y en esa pequeña pieza de plata estaba grabada la imagen de Tiberio César, hijo adoptivo del divino Augusto y nieto político del mismo Julio César. Lo que sostenían en sus manos no era solo dinero, era el símbolo de un mundo que creía que el poder venía de los hombres. Un denario en tiempos de Jesús era el salario promedio por un día de trabajo. Su valor, según estudios arqueológicos y sociales, equivaldría hoy a unos 20 a 100 dólares, dependiendo de la región y la ocupación. Una moneda que representaba el sudor. Y fue entonces que Jesús respondió con una frase que separaría para siempre los reinos de la tierra y los del cielo. Julio César no dejó solo un cuerpo enterrado, dejó una forma de gobernar, dejó un modelo de poder, dejó una herencia de dominio que se extendió por siglos, porque tras su asesinato en el año 44 a.C., no se apagó su historia, se encendió un nuevo orden. Su hijo adoptivo, Octavio, tomó su nombre, César, y con el título de Augusto, fundó oficialmente el Imperio Romano. Desde entonces, cada nuevo emperador llevaría ese título: Tiberio César, Nerón César, Vespasiano César, Trajano César. No importaba el nombre del hombre. Lo que importaba era el trono que representaba, y ese trono tenía rostro, tenía monedas, tenía leyes, tenía altares. La arqueología lo confirma. En el siglo I, las monedas circulantes llevaban la inscripción Tei Caesar Divi ABGF AVVSTVS, Tiberio César, hijo del divino Augusto. En solo una línea estaba presente el linaje espiritual del poder: Augusto, hijo adoptivo de Julio César, ahora considerado un dios, y Tiberio, su hijo, como heredero semidivino. Por eso, cuando Jesús tomó esa moneda, no era solo una cuestión de impuestos, era una cuestión de reinos, porque el imperio no solo exigía tributo, exigía reverencia. El poder político se había convertido en religión. La escena no fue improvisada, fue una emboscada. Los fariseos, junto con los herodianos, se acercaron a Jesús con una sonrisa falsa y una pregunta envenenada: Maestro, sabemos que eres veraz y que no te dejas influenciar. ¿Es lícito dar tributo al César o no? No estaban buscando sabiduría, estaban buscando una excusa para condenarlo. Si decía que no había que pagar, lo acusarían de rebelión contra Roma. Si decía que sí, lo acusarían de estar del lado del opresor. Cualquier respuesta era una trampa, pero Jesús, sin alterarse, pidió una moneda, un denario. Esa moneda era el símbolo mismo de la discusión, hecha de plata, con la imagen de Tiberio César grabada, y la inscripción Ti Caesar Divi ABGF ABGSTVS, Tiberio César, hijo del divino Augusto. Esa frase lo decía todo. El imperio no solo cobraba impuestos, se consideraba divino, exigía respeto y también adoración. El poder de Roma no era solo político, era espiritual, y Jesús lo desenmascaró con una sola frase. Jesús miró la moneda, no se apresuró, no levantó la voz, solo miró lo que todos veían, pero nadie cuestionaba. Esa imagen del César era más que un grabado, era un símbolo de poder, de control, de miedo, de adoración impuesta, y entonces habló: Dad, pues, a César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Mateo 22:21, RVR 1960. Fue solo una frase, pero separó el cielo del imperio, lo material de lo eterno, el poder temporal del reino verdadero. No dijo que César tenía razón, no dijo que era divino, solo dejó en claro que el alma no pertenece a los emperadores, ni a los gobiernos, ni a las monedas,
ni a los dictadores disfrazados de salvadores. Tu alma es de Dios y nadie más tiene derecho sobre ella. Con esas palabras, Jesús no solo esquivó la trampa, puso una grieta en el corazón del sistema que lo quería matar. Pilato, el gobernador romano, representaba el poder del César, y delante suyo tenía al único hombre que no pedía poder, pero lo tenía todo. Le preguntó si era rey, y Jesús respondió con la calma de quien no necesita trono, ni espada, ni monedas. Mi reino no es de este mundo. Juan 18:36, RVR 1960. Esa frase no fue evasiva, fue una declaración definitiva. Que el poder verdadero no se compra, no se impone, no se hereda, se recibe desde lo alto. Julio César construyó un imperio con espadas y estatuas. Jesús levantó un reino con verdad y sangre. Uno pidió tributo, el otro ofreció redención. Uno fue seguido por miedo, el otro por amor. Y aunque hoy los imperios cambien de nombre, su esencia es la misma. Buscan tu alma, a cambio de pan, de poder o de ideología. Pero Dios no te compra, te llama y te recuerda que tu alma no tiene precio, pero sí destino. ¿A quién se la estás entregando? A veces, una sola pregunta puede acompañarnos toda la vida. No siempre hay que responderla en voz alta. A veces, basta con responderla desde el corazón. Si este contenido te hizo pensar, si algo de lo que escuchaste te movió por dentro, te invito a que te quedes en este espacio. Hay mucho más por descubrir juntos. Puedes suscribirte, dejar tu like o comentar lo que sientas, no porque haga falta, sino porque eso ayuda a que este mensaje siga llegando a más personas. Gracias por haber estado del otro lado, y que Dios te guíe siempre, por el camino que no se compra, pero que transforma para siempre. Bendiciones.